Hola, ¿qué tal, viajeros en el tiempo? Estamos listos para revivir otro fragmento de la historia. Esta vez, apuntes sobre la política exterior soviética. Nuestro guía será el doctor Marcelo Ostria Trigo, abogado internacionalista boliviano, quien destacó como diplomático, catedrático y escritor. Cuéntenos, doctor, cómo manejó la Unión Soviética su política exterior. Una importante observación preliminar. Con la consigna todo el poder a los soviets había nacido, eso no podía saberlo Lenin, una doctrina, la del poder que prescinde de las instituciones del Estado moderno. Es decir, la del poder que rompe con la división de los poderes del Estado, propuesta por Montesquieu, para que los mandatarios no se transformaran en monarcas absolutos. Pues todo el poder a los soviets significa un texto claro, ningún poder al Parlamento. La revolución de Lenin fue así, y desde el comienzo una contrarrevolución antiparlamentaria. Y esto viene a cuento porque evidentemente hay una definición muy corta de lo que es la política exterior, pero que dice mucho. No es ni más ni menos que la proyección hacia afuera del país de la política interna. Las decisiones políticas a seguir, entre ellas la internacional, las hace una cúpula sin ninguna consulta. Y así compromete a un Estado, y como sucedió en la Unión Soviética, la política exterior de los países comunistas se define, primero tomando en cuenta los dogmas del partido único, y luego el estilo personal del líder incuestionado. No fue lo mismo la conducción de la política exterior durante Lenin, tampoco durante Stalin, y posteriormente vemos nosotros cómo se han sucedido varios, pero al final se impuso nomás una característica en la personalidad, en la visión que tenía Gorbachov. Desde el principio se trató de la captura de los poderes del Estado al servicio del líder supremo. Sin embargo, las variantes nacieron de la personalidad de cada líder, porque Lenin no gobernó igual que Stalin, ni este tuvo la visión del señor Gorbachov. En eso de la patria universal socialista hay un trasfondo, una patria universal socialista propugnada, pero no en igualdad de condiciones para todas las regiones de esa patria, sino bajo la conducción de la Unión Soviética. O sea, el poco disimulado afán de convertirse en el líder dominante y exclusivo en el proceso de llamado internacionalismo proletario. La coexistencia pacífica para la Unión Soviética era simplemente un enunciado táctico. Ante la imposibilidad o el peligro de que se podía correr desatando un conflicto mundial, evidentemente les quedaba algo que fue representado jocosamente por la idea de la pelea por un salchichón. Es que por otra parte el internacionalismo, esto está entre comillas, proletario, se refería a la causa común de las clases obreras de todos los países en la lucha para derrocar a la burguesía y establecer regímenes comunistas. La coexistencia pacífica, por otra parte, se refería a medidas para asegurar relaciones de gobierno a gobierno relativamente pacíficas con los estados capitalistas que podían ser un peligro en el caso de confrontación. El Parlamento era para Lenin, hablando de la formación ya de la política exterior, de los lineamientos de política exterior, lo mismo que después fue para Hitler y Schmidt. Un estorbo para el ejercicio directo del poder, un obstáculo para el diálogo entre el gran líder y el pueblo. Lenin, como si hubiera leído a Donoso Cortés, llamó al Parlamento jaula de cotorras. El internacionalismo proletario era el producto a exportar como instrumento para acabar con la burguesía, valiéndose de la coexistencia pacífica como arma extrema. Suena contradictorio, ¿no? Pero estas eran las instructivas de manejo social. Esto está muy ligado a su continuidad a la historia misma de la Unión. Siguió con su política intervencionista y expansionista al extremo de posicionar misiles que podían alcanzar las ciudades norteamericanas en la isla de Cuba.
Ahí es donde se produce un conflicto y ahí entra evidentemente el retroceso cubano ante el peligro de desatar, calcularon mal. Aunque se dice que no he encontrado el texto del acuerdo, que el retiro de los misiles fue también tuvo dos condiciones para Estados Unidos. Retiro de los misiles en Turquía, que apuntaban a las ciudades soviéticas, y el compromiso de no invadir nuevamente Cuba. La política exterior de la Unión Soviética siempre estuvo orientada o dominar por la fuerza, pacíficamente, mediante la convicción, si no, por la fuerza. El desafío americano lanzado por el presidente Ronald Reagan, que aumentó su presupuesto en forma sustancial, el hecho de que hayan eso y el esfuerzo que significó de querer equiparar arruinó la economía soviética, que ya no andaba muy bien desde mucho antes, para volver a la Rusia, que tanto se parece a la Rusia imperial de los zares. Se puede decir entonces que la política exterior de la Unión Soviética tuvo la consigna de dominar por convicción o por la fuerza. Para el doctor Marcelo Ostria, quizás la Rusia de hoy se parece más a la Rusia de los zares. Qué interesante, ¿no? Viajar en el tiempo y entender el mecanismo de los hechos. Gracias por acompañarnos en esta interesante aventura. Nos vemos pronto.